Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Javier García Buendía, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y en esta ocasión hablaremos acerca del tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular. Hablando un poco acerca de las generalidades de la fibrilación auricular, tenemos que este es uno de los trastornos del ritmo cardíaco más frecuentes. Se trata de una arritmia supraventricular con activación auricular descoordinada, que disminuye la eficacia de la contracción auricular. Esta se refleja en el electrocardiograma de superficie por la ausencia de ondas P discernibles irregulares y la activación irregular de los ventrículos. Esto da como resultado que no hay un patrón específico en los intervalos RR, en ausencia de un bloqueo auriculoventricular. También menciona que los factores típicos que impulsan la aparición y progresión de la FA son múltiples comorbilidades y factores de riesgo asociados. Por esto, los profesionales de la salud conocen bien el riesgo que conlleva la FA sobre la aparición de accidentes cerebrovasculares y el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Pero la FA también está relacionado con otros episodios tromboembólicos, como el daño cerebral subclínico, que puede derivar a una demencia vascular, y la tromboembolia a cualquier otro órgano, todo lo cual contribuye a un mayor riesgo de la mortalidad asociada a este padecimiento. En cuanto a la epidemiología, se menciona que la FA afecta al 2.8% de la población en general y la prevalencia es del 9% en personas de 80 años o más. Afecta entre el 10 y el 28% de los pacientes sometidos a cirugía cardíaca y se menciona que es particularmente común entre pacientes con patologías cardiovasculares, especialmente aquellos con enfermedad cardíaca valvular. De estos, se menciona que entre el 30 y el 50% de los pacientes sometidos a cambio valvular aórtico o mitral presentan fibrilación auricular. Esto se ha asociado con un peor pronóstico después del reemplazo valvular, incluido peores resultados de los procedimientos con complicaciones como eventos hemorrágicos, tromboembólicos y una mortalidad próxima a los 2 años. Se menciona que para lograr una atención óptima de los pacientes con FA existe un amplio consenso en estas comorbilidades y factores de riesgo que deben manejarse de forma temprana y periódica. No hacerlo contribuye a ciclos recurrentes de FA, fracaso del tratamiento y malos resultados para el paciente. En cuanto a la clasificación de la fibrilación auricular, tenemos a la FA de nuevo diagnóstico, la cual se menciona que no ha sido diagnosticada previamente independiente del estado de los síntomas del paciente. La FA paroxística, que termina espontáneamente en un plazo de 7 días o con la ayuda de una intervención. La evidencia sugiere que la mayoría de los episodios paroxísticos que terminan por sí solos duran menos de 48 horas. En cuanto a la FA persistente, se menciona que son episodios de FA que no se resuelven por sí solos. Muchos ensayos de intervención han utilizado 7 días como límite para definir la FA persistente. Esta, de larga duración, se define arbitrariamente como una FA continua de al menos 12 meses de duración, pero que en el control de ritmo sigue siendo una opción terapéutica en pacientes seleccionados, lo que la distingue de la FA permanente. En cuanto a la FA permanente, se menciona que para la cual ya no se planean más intentos de restauración del ritmo sinusal, tras una decisión compartida entre el paciente y el médico. En cuanto a las guías de la ESC 2024 para el manejo de la FA, han recopilado y desarrollado enfoques anteriores para crear principios de manejo que ayuden a su implementación y por lo tanto mejoren la atención y los resultados del paciente. El enfoque AFCARE cubre muchos principios establecidos en el manejo de la FA, pero lo hace en un formato sistemático y temporal, con 4 pilares de tratamiento esenciales. La C, como comorbilidad y manejo de los factores de riesgo. La A evitar el accidente cerebrovascular y la tromboembolia. La R, para reducir los síntomas mediante el control del ritmo y la frecuencia. Y la E, en cuanto a la evaluación y la reevaluación periódica. En cuanto a la R, de reducir los síntomas mediante el control del ritmo y la frecuencia, tenemos al tratamiento de la ablación quirúrgica.
Hablando un poco acerca de la historia de la ablación quirúrgica, en 1980 inicia la terapia quirúrgica experimental para la fibrilación auricular. Entre algunos tratamientos experimentales se desarrollaron la exclusión de la orejuela izquierda como tratamiento preventivo de la tromboembolización. En 1987, el doctor James Cook en la Universidad de Washington desarrolló la ablación quirúrgica tipo Mace, que el objetivo era interrumpir los múltiples circuitos eléctricos anómalos responsables de causar la AFA. Esta técnica tuvo como inicio un procedimiento llamado Cox-Mace tipo 1 y 2, en el cual consistía en una serie de incisiones quirúrgicas en gamas aurículas que forzaban al impulso eléctrico a seguir un único camino. En 1992 se realizó una modificación a esta técnica llamada Mace 3, que fue una versión refinada con mejores resultados y menos complicaciones, que se consideró el estándar de oro quirúrgico durante muchos años. Luego, posteriormente, en los años 2000, la energía de ablación y técnicas menos invasivas se realizaron para evitar las incisiones de la técnica original. Se comenzaron a utilizar fuentes de energía como por ejemplo radiofrecuencia, crioterapia, microondas láser y ultrasonidos para crear lesiones en lugar de cortes. Se desarrollaron procedimientos como el Mini-Mace realizados mediante técnicas mínimamente invasivas por medio de toracoscopía o asistencia robótica. Además, incorporó la ablación quirúrgica epicárdica sobre la superficie del corazón, especialmente en pacientes sometidos a cirugía cardíaca concomitante. En cuanto al tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular, existen diferentes métodos o técnicas. Entre las más comunes utilizadas tenemos a la ablación durante una cirugía cardíaca abierta, a la ablación mediante medios mínimamente invasivos o un cierre de la orejuela izquierda, ya sea por un método abierto, un método mínimamente invasivo o por medio percutáneo. En cuanto a la ablación quirúrgica en la cirugía cardíaca abierta, el mejor método y más utilizado a nivel mundial es el ya mencionado Cox-Mace. En sus inicios, esta técnica implicaba realizar numerosas incisiones en la aurícula izquierda y derecha, que formaban un conjunto de cicatrices que aislaban las venas pulmonares y la aurícula izquierda posterior, y que en teoría interrumpían los circuitos macro-reentrantes considerados responsables de la fibrilación auricular. El procedimiento inicial Cox-Mace 1 resultó en una disfunción auricular izquierda ocasional y una alta incidencia de implante de marcapasos debido a la incapacidad de generar una respuesta adecuada del nódulo sinusal al ejercicio y otras formas de estrés. Una segunda intervención, que fue el Cox-Mace 2, preservó la función normal del nódulo sinusal. En este, la atriotomía transversa del techo de la aurícula izquierda se reubicó en la pared posterior para mejorar la conducción interauricular. La técnica de cortar y coser, conocida comúnmente como Cox-Mace 3, fue el estándar de oro para el tratamiento de la fibrilación auricular por muchos años. En cuanto a la técnica quirúrgica de esta, se realizaban incisiones con bisturí frío para luego ser suturados con polipropileno. La incisión a nivel de la aurícula derecha se realizaba a nivel del anillo de la válvula tricúspide, a nivel de la vena cava superior y vena cava inferior, y a nivel del septo interauricular, comunicando con la aurícula izquierda. En el caso de la aurícula izquierda, se realizaba una incisión en el cual se hace una conexión entre las venas pulmonares izquierda y derecha, que se conoce comúnmente como box lesion, además de otra línea de aislamiento hacia el apéndice auricular izquierdo, otra línea a nivel del anillo de la válvula mitral y a nivel del septo interauricular. Se menciona que el Cox-Mace 3 completo debe seguir un patrón biauricular. Un patrón clave de esta cirugía es que las incisiones quirúrgicas o líneas de quemadura no deben ser separadas a una distancia superior a 5 centímetros. En cuanto a los objetivos de este procedimiento, son el aislamiento de las venas pulmonares, que es una zona común de focos ectópicos, una interrupción de posibles circuitos de reentrada, una preservación del automatismo del nódulo sinusal y de la conducción aurículo-ventricular. Además, se recomienda la exclusión de la orejuela izquierda,
para evitar el riesgo de trombos. El COSMATE 3 demostró ser eficaz y se convirtió en el tratamiento quirúrgico de referencia para la fibrilación auricular por muchos años. En cuanto a la técnica del COSMATE tipo 4, en esta se utilizan dispositivos de radiofrecuencia bipolar y crioablación para reemplazar la mayoría de las incisiones quirúrgicas de su predecesor, el COSMATE 3. Entre las pinzas de radiofrecuencia se utilizan el AtriCure bipolar clamp o el Medtronic CardioBlade, y entre las pinzas de crioablación el CryoIce o el Medtronic CardioBlade CryoFlex, entre otros. El acceso intratorácico se obtiene mediante una esternotomía media de forma estándar. Se disecan las venas cava superior e inferior y se realiza una canulación bicaval, tras iniciar la derivación cardiopulmonar. En cuanto a la esternotomía media, se expone la aurícula izquierda o derecha dependiendo del abordaje y el patrón de ablación. En algunos casos se realiza en combinación con cirugía valvular o de revascularización. Además, se localizan y disecan cuidadosamente estructuras como la orejuela izquierda, venas pulmonares, surco interauricular, el istmo mitral y cabo tricuspidio. En el caso de la pinza de radiofrecuencia, tiene dos ramas con electrodos bipolares. Se introduce el tejido entre ambas ramas asegurando un buen contacto, por ejemplo, rodear una vena pulmonar o un conjunto de estas. En el caso de la aplicación de energía de radiofrecuencia, el generador emite energía bipolar de radiofrecuencia por 5 a 10 segundos por aplicación. El dispositivo mide la conductividad tisolar en tiempo real para asegurar la lesión transmural. Se puede repetir la aplicación si hay duda de efectividad. Además, se realiza un patrón de líneas de ablación para bloquear circuitos de reentrada. Se realiza un aislamiento de venas pulmonares de forma circunferencial, línea hacia el anillo mitral, línea hacia el tabique interauricular y en el caso de la aurícula derecha, línea cabo tricuspidia o líneas intercavas de ablación. En esta imagen se esquematiza todas las lesiones necesarias con la técnica del COSMATE 4 utilizando radiofrecuencia o crioablación para evitar los sitios de reentrada de estímulos o focos para la fibrilación auricular. En cuanto a la ablación por mínima invasión, tenemos que el posicionamiento y marcaje del paciente en el caso del COSMATE 4 mínimamente invasivo se realiza a través de una mini toracotomía derecha de 5 a 6 centímetros en la zona inframamaria a nivel del pliegue y se utiliza una incisión subinguinal de 2 centímetros para realizar una canulación de vaso femoral para realizar la derivación cardiopulmonar. Además, se utiliza un retractor de tejidos blandos para mejorar la visualización. Se evita la separación de las costillas para reducir el dolor postoperatorio y se infunde dióxido de carbono a través de este drenaje para prevenir la embolia gaseosa. Luego, posteriormente, tras abrir el pericardio, se coloca un toracoscopio de 5 milímetros a través de un puerto en el quinto espacio intercostal, debajo de la incisión, cerca de la línea axilar posterior. Si bien existen varias diferencias entre la esternotomía media y los abordajes mínimamente invasivos, el conjunto de lesiones en el abordaje mínimamente invasivo se mantiene igual para el COSMATE 4 que la cirugía abierta. En cuanto al sitio de lesión en las aurículas, lo único que varía es el abordaje y la técnica. Se menciona que las lesiones por radiofrecuencia aplicada intraoperatoriamente mediante electrocatéteres ha demostrado poder reducir las atriotomías quirúrgicas del MACE de forma rápida, segura y eficaz. El abordaje es mínimamente invasivo, pero las lesiones por crioablación y radiofrecuencia se realizan siempre en los mismos sitios ya descritos. Las pinzas utilizadas son para mínima invasión, pero con el mismo principio de radiofrecuencia y crioablación. En cuanto al cierre de la orejuela izquierda como tratamiento para la FA, el principal objetivo es la prevención de eventos cerebrovasculares y de eventos tromboembólicos, dado que la orejuela izquierda es el sitio predominante de formación de trombos en esta población. El cierre, ya sea percutáneo, quirúrgico o por mínima invasión, busca excluir este reservorio anatómico del circuito circulatorio, reduciendo así la posibilidad de embolización sistémica
de trombos originados en la orejuela. En cuanto a la técnica abierta, se debe identificar bien la base de la orejuela. Se verifica que esté libre de trombos. En caso de duda, se puede abrir para exploración directa. El cierre con sutura directa, denominada técnica de exclusión, se utilizan puntos de sutura continua o en X, con material no reabsorbible, como por ejemplo prolene 4 ceros o 5 ceros, para cerrar la base de la orejuela. Se puede reforzar con playets si hay presencia de tejido delgado o friable. Es importante asegurarse de que no queden bolsas residuales donde puedan formarse trombos. Idealmente debe haber una exclusión completa. Se puede verificar visualmente o por medio con un ecocardiograma transesofágico intraoperatorio que la orejuela ha quedado completamente cerrada sin flujo residual. También tenemos el cierre por medio de AtriClip. Es un clip mecánico implantable hecho de una aleación de titanio recubierta con una tela de poliéster que permite su incorporación al tejido. Su diseño en forma de V o U permite abrazar la base de la orejuela y cerrarla completamente desde el exterior. También tenemos el cierre por ligadura de Cornots. Es un sistema automático de cierre de nudos con sutura de titanio, en el cual se realiza una ligadura en la base de la orejuela izquierda. En cuanto al cierre percutáneo, tenemos el dispositivo Watchman, aprobado en 2020 por la FDA. Tiene como característica ser un dispositivo de tipo paraguas con una estructura de nitinol y recubrimiento de politetrafluoretileno. Se implanta por vía transeptal, se ajusta al ostium de la orejuela izquierda y tiene bordes redondeados para mayor flexibilidad y una mejor adaptabilidad. En el caso del dispositivo Amplatzer, fue aprobado por la FDA en agosto del 2021. En cuanto a sus características, fue diseñado con doble disco, uno para ocluir la orejuela y otro que se asienta sobre el ostium. Permite un cierre más inmediato y completo. Puede ser útil en anatomías más complejas. También se implanta por vía transeptal. En el caso de la mínima invasión, tenemos al AtriClip. Es un dispositivo quirúrgico diseñado para el cierre externo epicárdico de la orejuela izquierda, ampliamente utilizado como alternativa para cierres percutáneos en pacientes con fibrilación auricular no valvular, especialmente durante una cirugía cardíaca o por mínima invasión. Se coloca externamente en la base de la orejuela izquierda para ocluirla completamente, evitando la formación de trombos en su interior, no dejando ningún material dentro de la cavidad auricular. La Sociedad de Cirujanos Torácicos, en cuanto a la guía del 2023 para el tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular, recomiendan que en operaciones de la válvula mitral se recomienda la ablación quirúrgica de la fibrilación auricular para la primera aparición de una afección concomitante no emergente. Para operaciones mitrales se debe restablecer el ritmo sinusal y de esta mejorar los resultados a largo plazo en su tratamiento, con un nivel de evidencia 1A. También se recomienda para operaciones distintas a cirugía de válvula mitral. En esta, la ablación quirúrgica de la fibrilación auricular para cualquier evento concomitante no emergente que se presente por primera vez, se menciona que cualquier operación no mitral para restablecer el ritmo sinusal mejora los resultados a largo plazo, con un nivel de evidencia 1B. En cuanto a las recomendaciones sobre la ablación quirúrgica independiente, tenemos que la ablación quirúrgica de la fibrilación auricular sintomática en ausencia de cardiopatía estructural refractaria a los fármacos antiarrítmicos de clase 1 y 3, a la terapia basada en catéter o a ambos, es razonable como procedimiento primario independiente para restaurar el ritmo sinusal con un nivel de evidencia 2A. En el caso de la ablación quirúrgica de la fibrilación auricular sintomática, persistente y persistente de larga duración en ausencia de enfermedad cardíaca estructural, se menciona que es razonable como procedimiento independiente utilizando el conjunto de lecciones de Cox-May 3 y 4 como procedimiento preferido, con un nivel de evidencia 2A. En cuanto a las recomendaciones para el manejo concomitante del cierre de la orejuela izquierda, esta se menciona que se recomienda la obliteración para la fibrilación auricular en todos los pacientes que la reciben por primera vez como procedimiento de cirugía cardíaca no emergente,
con o sin ablación quirúrgica concomitante, para reducir así la mortalidad por complicaciones tromboembólicas, con un nivel de evidencia 1A. En el caso de las recomendaciones para el manejo independiente de la orejuela izquierda, se puede considerar la obliteración quirúrgica aislada de la orejuela en pacientes con fibrilación auricular persistente de larga duración, con un alto riesgo de accidente cerebrovascular y contraindicaciones o fracaso de anticoagulación oral a largo plazo, con un nivel de evidencia 2B. En este artículo, como título Oclusión de la orejuela izquierda durante la cirugía cardíaca para prevenir un accidente cerebrovascular, publicado por el New England Journal of Medicine, se planteó la hipótesis como investigación que la oclusión quirúrgica de la orejuela izquierda previene el evento cerebrovascular isquémico en pacientes con fibrilación auricular. Se realizó un ensayo multicéntrico aleatorizado con participantes con fibrilación auricular y una puntuación SHA-2-DS2-VAX de al menos 2 en una escala del 0 al 9, donde las puntuaciones más altas indican un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Estos estaban programados para someterse a cirugía cardíaca por otra indicación. En cuanto a los participantes, fueron asignados aleatoriamente para someterse o no a una oclusión de la orejuela izquierda durante la cirugía. Se esperaba que todos los participantes recibieran la atención habitual, incluida la anticoagulación oral, durante el seguimiento. El resultado primario fue la aparición de accidente cerebrovascular isquémico, incluido el accidente isquémico transitorio o embolia sistémica. Los participantes, el personal de investigación y los médicos de atención primaria, excepto los cirujanos, desconocían la asignación de los grupos del ensayo. La población principal del análisis incluyó a 2.379 participantes en el grupo con oclusión de la orejuela izquierda y a 2.391 en el grupo sin oclusión, con una edad media de 71 años y una puntuación media de escala de SHA-2-DS2-VAX de 4.2. Se realizó un seguimiento de los participantes durante una media de 3.8 años. De estos, el 92.1% de los participantes se sometió al procedimiento asignado y a los 3 años el 76.8% continuaba recibiendo anticoagulación oral. Se presentó accidente cerebrovascular o embolia sistémica en 114 participantes, estos el 4.8% del grupo de la oclusión de la orejuela izquierda y en 168 pacientes que correspondían al 7% del grupo sin oclusión de la orejuela izquierda. Entre los participantes con fibrilación sometidos a cirugía cardíaca, se concluye que la mayoría de los cuales seguían tratamiento antitrombótico, el riesgo de accidente cerebrovascular, isquémico o embolia sistémica fue menor en la oclusión concomitante de la orejuela izquierda durante la cirugía que sin ella. En esta investigación de la ablación de la fibrilación auricular para la mejora de la supervivencia tardía después de una cirugía cardíaca concomitante, se tuvo como objetivo abordar la mortalidad a largo plazo tras la ablación quirúrgica concomitante con una cirugía cardíaca. De estos pacientes incluidos fueron 2.755 pacientes, que del 13.4% se sometieron a una ablación quirúrgica por una fibrilación auricular. La tasa más alta de ablación quirúrgica se observó para las intervenciones de válvula mitral, reparación, reemplazo, válvula mitral e intervención tricuspidia, con el 25.2% de los pacientes. Las más bajas fue para bypass coronario, de 6.2%. Se menciona que durante el periodo de estudio de 11 años hubo una reducción de la mortalidad asociada a ablación quirúrgica. En este caso se menciona que después del emparejamiento por propensión se identificaron a 2.750 pares con características basales similares y de estos la ablación quirúrgica se asoció con una disminución de la mortalidad en el 16% de los casos. Y como conclusión se menciona que este estudio multicéntrico y retrospectivo y de emparejamiento de propensión, la ablación quirúrgica concomitante con otras cirugías cardíacas se asoció con una mejora de la supervivencia a largo plazo independientemente del riesgo quirúrgico inicial. En este estudio se evalúan los resultados a largo plazo de la concomitante ablación quirúrgica de la fibrilación auricular.
Es un estudio de cohorte retrospectivo de base poblacional y a nivel nacional. Se utilizaron datos de la base de datos de investigación del Seguro Nacional de Salud de Taiwán. En un total de 11.459 pacientes se sometieron a cirugía de revascularización coronaria, valvular o aórtica, o diagnosticados con una fibrilación auricular entre el 1 de enero del 2001 y el 31 de diciembre del 2016. Se incluyeron, para reducir posibles sesgos de selección, que se creó una cohorte emparejada con puntuación de propensión y se compararon los resultados entre los grupos. Los resultados y los criterios de interés fueron la supervivencia a largo plazo y el accidente cerebrovascular isquémico tardío. Se menciona que el grupo de ablación quirúrgica tuvo un riesgo significativamente menor de la mortalidad por todas las causas respectivamente y el accidente cerebrovascular isquémico después del alta. La ablación de la fibrilación auricular realizada concomitantemente con cirugía de revascularización coronaria, cambio valvular aórtico y cambio valvular mitral o reparación de válvula mitral condujo a una supervivencia a largo plazo significativamente menor. El grupo de ablación quirúrgica también tuvo una mejora de la supervivencia a largo plazo. En este estudio se describe una experiencia de un solo centro evaluando la efectividad y la seguridad a largo plazo de la ablación híbrida epicárdico-endocárdica. Este es un estudio retrospectivo unicéntrico que se realizó un seguimiento de pacientes durante un máximo de 4 años. El criterio de valoración principal fue la tasa de recurrencia de la fibrilación auricular hasta 4 años después de la ablación quirúrgica. Los criterios de valoración secundarios incluyeron la reducción del uso de la terapia antiarrítmica, el efecto de la extirpación del ligamento de Marshall, la pared posterior epicárdica, el mapeo tridimensional durante la ablación epicárdica y la exclusión de la orejuela izquierda como intervenciones intraoperatorias complementarias para la recurrencia de la fibrilación auricular. De estos, los resultados de los 170 pacientes, el 86.5% presentó una FA persistente y el 13.5% una FA persistente de larga duración. Se menciona que la supervivencia libre de fibrilación auricular fue del 87.6% al año y del 76.9% a los 2 años, del 70.4% a los 3 años y del 59.3% a los 4 años. El uso de antiarrítmicos fue del 87.6% al inicio del estudio y se redujo al 21%, al 20.6%, 18% y 14% al año, a los 2 años, a los 3 años y a los 4 años respectivamente. El mapeo epicárdico tridimensional mostró una reducción significativa de la recurrencia combinada del 42% al 25% durante 4 años de seguimiento, y se mencionó que la exclusión del ligamento de Marshall y de la orejuela izquierda mostró una reducción numérica de la recurrencia de la fibrilación auricular del 35 al 26% de los casos y del 44 al 30% de los casos. Entonces se menciona que el procedimiento convergente híbrido de la recurrencia de la FA y la necesidad de fármacos antiarrítmicos y al mismo tiempo que mantiene un buen perfil de seguridad para el tratamiento de la FA persistente y de larga duración en el caso de la ablación quirúrgica híbrida epicárdico-endocárdica. En este estudio se evaluó el laberinto criotérmico del procedimiento de Cox asistido por robot para pacientes con una fibrilación auricular persistente. Es un estudio de seguimiento longitudinal. Se menciona que la ablación quirúrgica para la fibrilación auricular se recomienda como una terapia independiente para pacientes refractarios al tratamiento médico o por vía catéter, o como una terapia concomitante cuando se asocia con una enfermedad estructural. Se presentó un abordaje robótico de terapia única para realizar el laberinto de Cox como seguimiento longitudinal. Se presentan pacientes consecutivos sometidos a cirugía criotérmica con Cox vía auricular por vía robótica. Se examinaron los resultados de la prueba de laberinto para la fibrilación auricular no paroxística entre noviembre del 2019 y enero del 2022. En la ausencia de taquiarritmia auricular se evaluó mediante un electrocardiograma continuo de 24 horas o un marcapasos. Al interrogatorio en todos los pacientes después de 6 meses, el seguimiento medio fue a los 17 y a los 14 meses.
Como conclusión, se menciona que el estudio para la fibrilación auricular persistente en cuanto a la realización del laberinto de Cox criotérmico vía auricular por vía robótica ofreció más del 90% de una libertad longitudinal en cuanto a riesgos para accidente cerebrovascular durante un año, en cuanto al uso de anticoagulación oral, una ablación repetida o una fibrilación auricular recurrente sin necesidad de fármacos antiarrítmicos. Eso sería todo en esta ocasión. Muchas gracias.